El nuevo capítulo de Re:Zero llamado El origen del santuario y el origen del colapso nos deja ver cómo es que se conocieron Echidna y Roswaal. También nos presenta a Héctor, el brujo de la melancolía, pero sobre todo podemos ver un enfrentamiento de ideales entre Subaru y el Marqués. Este episodio empieza en el pasado, no se especifica cuánto tiempo pasa, pero lo que sí sabemos es que este tiempo que vemos es antes de que Roswaal conozca a Echidna, porque pues en esta escena la conoce. Eso quiere decir que es aún más atrás de la primera vez que vimos al Marqués de joven, porque en los recuerdos del capítulo anterior llegaba al santuario, o bueno, a lo que después se convertiría en el santuario preguntando por Echidna. Lo que ocurre aquí es que Roswaal parece estar a punto de morir, de hecho esta escena parece transcurrir en su mansión, los dominios Matters. Echidna llega a la escena, pero hay algo interesante, en todo el capítulo en ningún momento se le ve la cara, bueno, para ser más específicos, los ojos. Lo que ocurre es que Roswaal no puede dejar salir todo su maná acumulado y eso es lo que lo está aparentemente matando. El hecho de que no le podamos ver la cara a la bruja de la avaricia hace que en temas de expectación todo el peso recaiga en sus palabras, voz y lenguaje corporal. De hecho vemos cómo es que de alguna manera empieza o logra seducir a Roswaal. De hecho lo trata muy bien, tal cual hizo con Subaru, haciendo ver que ese es su modus operandi. La diferencia es que Natsuki, cuando se reunió con ella en la primera fiesta del té, no se dejó seducir y prefirió regresar lo antes posible con Emilia. Las palabras de Echidna también son bastante coherentes con respecto al tipo de bruja que es, ya que hace referencia a que la ignorancia de Roswaal es muy abrumadora. Lo que ocurre es lo siguiente: Echidna besa a Roswaal para extraerle el mana directamente, pero en realidad el beso se me hace bastante explícito, pero creo que tiene que ver con lo siguiente. Más adelante en el capítulo, el Marqués hace referencia a que el tema de su adoración a Echidna no tiene que ver tanto con que sea una bruja, más bien tiene que ver con que se enamoró de ella. Así que si se supone que lo que estamos viendo son sus recuerdos, tiene sentido que recuerde el beso con tanto detalle o de una manera tan intensa, tanto así que se refleja en que se ve explícito. La bruja comparte su conocimiento con Roswaal y le dice lo que en realidad le ocurre: no es una enfermedad, todo se debe a que es parte del periodo de expulsión mágica o de mana, y que tendría que encontrar la manera de hacerlo. Lo curioso es que en ningún momento le explica cómo funciona el tema, y en ningún momento Roswaal hace referencia a que sepa cómo lidiar con ese mal, así que aquí hay dos cosas. La primera es que mientras que Echidna se encontraba en ese plano terrenal, ella le extraía el mana, porque pues entonces nunca le enseñó, y el señor ya se hubiera muerto, y pues sigue vivo hasta el día de hoy. Esta escena guarda un gran parecido a la escena de Echidna con Subaru. Lo que ocurre es que prácticamente hace uso de sus dotes de seducción, ya que le dice a Roswaal que solo ella logra entenderlo, por lo que el Marqués de inmediato se quiebra y cae en sus brazos. Lo mismo que ocurrió cuando Subaru se dio cuenta de que le podía decir a Echidna que podía regresar de la muerte sin ningún problema. La escena que vimos es un recuerdo dentro de otro recuerdo, porque estamos viendo la segunda parte de la historia del santuario, la que había quedado inconclusa porque Emilia estaba haciendo la prueba. En esta ocasión Subaru es quien le está diciendo a Roswaal todo lo que sabe. Bueno, ahora tenemos un vistazo a las tierras de Echidna, donde después de eso Beatriz, Ryuzo y Roswaal empezaron a convivir más. Este último destaca que si no hubiera sido por Echidna, muy posiblemente seguiría sufriendo solo, porque se supone que ella es la única que lo entiende. De hecho hace referencia a que quizás harto del mundo, muy probablemente quizás hubiera hecho algo poco razonable, quizás hubiera suicidado o algo así. También tenemos un vistazo más detallado a cómo era la relación de los tres. En realidad parecían ser bastante cercanos y vemos cómo es que Beatriz ya desde ese entonces era alguien difícil de tratar. Pero eso es porque tenía aires de superioridad y prácticamente su única motivación era hacer feliz a su madre, dejando de lado cualquier otra cosa. Como ya había dicho, lo que estamos viendo es lo que uno de los clones de Ryuzo le dijo a Subaru y él ahora se lo está diciendo a Roswaal. Ahora este procede a contar qué ocurrió el día que nació el famoso santuario, que bueno, en realidad nunca se nos confiesa del todo lo que pasó, pero continuemos. Ahora vemos los recuerdos del Marqués, en donde observamos que ya desde ese entonces Beatriz le tenía de alguna manera respeto y Roswaal aprecio, ya que la Loli de las coletas hace mención a que es alguien talentoso y que viene de una buena familia, mientras que el Marqués dice que su rostro le agrada mucho y solo se encuentra por debajo del de Echidna. Roswaal hace hincapié en que Beatriz idolatra a su madre demasiado, tanto que solo se limita a repetir lo que dice ella. Con esto terminaría de tener sentido el por qué nunca quiso abandonar la biblioteca. En primera, porque eso sería desobedecer a su madre, y en segunda, porque en realidad nunca tuvo otro lugar a donde ir, y Roswaal era de las pocas personas que conocía, porque pues Ryuzo sufrió el destino que ya conocemos. La relación con la del pelo rosado había llegado a un punto en el que la Loli accedió a enseñarle lectura y escritura. Como ya se nos había mostrado antes, la relación de estas dos llegó a ser bastante cercana e íntima.
Todo el buen ambiente se interrumpe porque parece que alguien se adentra en el bosque. Esa persona es Héctor, el brujo de la melancolía, que en caso de sí ser completamente brujo y que no sea un error de traducción, me recuerda bastante a Satella, y creo que aquí está parte de las piezas para entender a esa bruja, pero sigamos. Lo que ocurre es que la presencia de Héctor hace que los planes de la bruja tengan que acelerarse, al punto de tener que considerar trasladar el santuario a otro lugar. Lo que ocurre es lo siguiente. Necesitan terminar ya la barrera, para que pues supongo que ese se convierta en el centro de experimentación de Echidna, porque eso es algo importante. A pesar de que sepamos que la intención era esa, en realidad la bruja nunca se lo menciona o bueno, nunca se lo dice a Roswaal. Y por lo que vemos más adelante, ellos ya habían reunido a muchos seres de sangre mixta, pero ¿para qué? ¿Para experimentar o porque de verdad los quería proteger? Porque después Roswaal hace mención a que todo lo hacen por el pueblo. Fue así como Ryuzu terminó atrapada en el cristal, que en realidad no terminó atrapada. Ella se ofreció como voluntaria para pagarle a Roswaal y Echidna todo lo que habían hecho por ella. La de pelo rosado es la razón por la que la barrera existe a nivel de energía. Es por eso que las clones se turnaban para protegerla y ser las guardianas del cristal. Echidna menciona que la barrera les va a servir para contrarrestar a la amenaza actual, Héctor. Pero no es como que la barrera funcione mucho entonces, porque la otra vez hasta Satella se pudo colar. ¿Y por qué proteger el santuario? Tengo entendido que es un lugar místico y demás, pero nunca se nos explica de una manera concisa la importancia del lugar. Al principio de la temporada, Roswaal dice que debe protegerlo porque ha sido parte de sus dominios desde hace ya bastante tiempo. Quizás la razón de que el marqués lo proteja es porque simboliza parte de los recuerdos que vemos, pero en realidad, ¿qué interés tenía Echidna para reunir a seres de sangre mixta y protegerlos? Al principio del capítulo, Echidna menciona que es una bruja que a veces hace cosas buenas, pero pues con Subaru pasó lo mismo. Parecía que tenía buenas intenciones y todo lo que quería era hacer un pacto con él, así que dudo que sea tan buena como dice después de todo. Tenemos un vistazo más detallado a Héctor y pues como vemos en su cara ya hace referencia a su nombre. Lo que sucede es que él se enfrenta a Roswaal para que gane tiempo y se pueda llevar a cabo la operación para hacer que Ryuzu sea la catalizadora de la barrera. ¿Recuerdan lo de que Héctor podría ser la clave para entender a Satella? Pues bueno, en una parte de su enfrentamiento, Roswaal le echa en cara al brujo de la melancolía que él eligió entre las pocas opciones que tenía, y Héctor también dice que no le gusta el nombre tan feo de brujo, pero que hizo lo que tenía que hacer. Él y Satella son los únicos personajes en el tema de las brujas que parece que la aura oscura los rodea, como si no terminaran de absorberlo o interiorizarlo. Y el hecho de que mencione que él tuvo que tomar esa decisión me plantea la duda entonces de ¿por qué tuvo que tomar esa decisión? Entonces, ¿las brujas nacen o se hacen? Tendría sentido que el miasma de la bruja lo tuviera alrededor porque de alguna manera lo rechaza, porque de hecho pareciera que no le gusta ser así del todo, y eso encajaría también con la apariencia y modos de actuar de Satella, porque a ella parece que tampoco le gusta tener el factor o ser una bruja. Siendo esa la razón por la que cuando conoce a Subaru le dice que lo mejor es que la mate y Natsuki le responde que la va a salvar. Echidna se queda peleando con Héctor y lo siguiente que vemos es como Beatriz lleva a Ryuzu al cristal, en donde la Loli de las coletas parece que no sabe lo que está a punto de hacer, lo cual es usar de catalizador a Ryuzu, lo que significaría que de alguna manera la perdería para siempre. Con todo y que Beatriz intentara no demostrar sentimientos, se quiebra y empieza a decir que puede hacer que todos escapen con su hechizo de las puertas, sin ningún problema, lo cual obviamente no termina pasando. Con esto podemos responder la duda de por qué Beatriz parecía ser alguien tan dura en la primera temporada. Prácticamente tuvo que dejar ir a su mejor amiga y pues su madre la abandonó. Pero teníamos destellos de que tenía un buen corazón, como cuando protegió a Subaru de Ram en el acantilado y lo ayudó para que pudiera pasar la noche en paz. Es así como llegamos a la recta final del capítulo, en donde Roswaal se niega a rendirse. Aquí hay una parte que me parece interesante, pero es jugarle mucho a lo lógico. Se supone que lo que estábamos viendo antes era el relato de Roswaal, así que ese relato tuvo que haber terminado cuando lo noqueó Héctor, pero aún así seguimos viendo todo lo demás. Como sea, el caso es que el marqués le deja en claro que Natsuki no puede hacer nada contra él con todo y que ya tenga nuevos aliados. Garfield también le deja en claro que la razón de quedarse con Subaru tiene que ver con que él reconoció sus capacidades y porque eso es lo que necesita, básicamente que ya no se siente como un simple peón. La situación se torna bastante tensa porque Roswaal le dice a Subaru que nadie va a acabar con los 400 años que ha estado esperando. Prácticamente las intenciones de los dos son las mismas, proteger a las personas que quieren. Roswaal quiere a Echidna mientras que Natsuki quiere a Emilia, pero parece que alguno tiene que renunciar a la mujer que quiere y pues obviamente Roswaal se niega. Pues parece que más que amor, lo que en realidad siente por Echidna es obsesión, porque le dejan claro a Subaru que sin esa motivación o deseo de vivir, que en este caso es volver a reunirse con Echidna, la vida no significa nada y que básicamente eso es lo único por lo que vive.
Pandora ya le había dicho a Emilia que era la hija de la bruja, pero el maquillado dice que es parte de su linaje, así que eso puede ser por dos cosas, o porque de verdad tiene algo que ver con ella, o simplemente porque son de la misma raza. Roswald cree que Emilia seguirá siendo alguien fácil de manipular, pero lo que no sabe es que ya superó la primera prueba, y cree que mientras Subaru se encuentra a su lado, él será el impulso que ella necesite. Aquí viene una parte que me causa conflicto con respecto a la relación de Subaru y Emilia. Natsuki habla y actúa como si él fuera la única persona capaz de entenderla, y eso se lo remarca a Roswald en esta parte del discurso, en donde dice que para ella hay alguien en quien puede confiar y quien puede secarle las lágrimas, cuando en realidad creo que el discurso debió ir enfocado a que Emilia puede vivir y tener amigos de una manera normal, no solo a él. Es por eso mismo que Roswald le dice que se parecen y que técnicamente pelean por el mismo fin, porque más que amor puede llegar a parecer una obsesión, más bien parece que es por motivos egoístas, tal cual como ocurrió en la temporada anterior cuando Subaru disfrazó su deseo de proteger a Emilia con las ganas que tenía de enfrentarse a Julius e hizo que lo humillaran frente a todos. Como símbolo de que Subaru no piensa darse por vencido, se termina autoproclamando caballero de Emilia, demostrándole a Roswald que ya no necesita más de su protección. Emilia sale de la prueba y quien la recibe es Ram. Creo que aquí se remarca el punto de inflexión de la evolución de Emilia, ya que si le reclama a Subaru por no estar ahí, es porque no ha avanzado tanto como parece. Y eso es todo por el capítulo de Re:Zero de esta semana, el cual nos deja ver bastantes cosas. Se revela el misterio del hombre de los ojos rojos en el opening, ahora solo nos queda ver el plan que formarán Subaru y los demás, en donde Garfield terminará pelando en la mansión con Elsa y Subaru sacará a Beatriz de ahí. Recuerda que esos videos solo están hechos con la información del anime, no he leído las novelas y no pienso hacerlo, así que si vas a dejar un spoiler dejo una advertencia. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.